Aquí hay extensión del tobillo, flexión de los dedos, ¿no? Entonces, para generar movimiento, para que los músculos actúen y generen movimiento, las articulaciones son los elementos que van a contribuir a esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, las articulaciones, ¿no? Las articulaciones son uniones entre dos o más huesos, o entre dos o más partes rígidas del esqueleto, ¿no? Entonces es una articulación. Cuando se acercan dos huesos, ahí se va a generar una articulación. Entonces es la unión, el acercamiento entre dos huesos. Y esa articulación nos va a permitir movimiento en esta zona, ¿no? En la articulación que corresponde. Tenemos las articulaciones de acuerdo al grado de movimiento, o sea, ¿qué magnitud de movimiento tiene? De acuerdo a la magnitud del movimiento, hay una clasificación, o sea, articulaciones inmóviles, sin movimiento, son los huesos del cráneo, esta articulación frontoparietal. Aquí no hay movimiento, pero hay una articulación. Entonces, las articulaciones de la bóveda craneana son articulaciones que no tienen movimiento, ¿no? Las articulaciones que tienen poco movimiento o semi-inmóviles son las articulaciones de la columna vertebral. Las articulaciones intervertebrales tienen poco movimiento, ¿no? Pero generan desplazamiento porque se juntan movimientos pequeños, ¿no? En cada articulación, y va a haber un movimiento del segmento que corresponde a la columna vertebral, ¿no? Después, pero hay articulaciones que son móviles, totalmente móviles. Y tenemos la articulación del codo, ¿no? En esa articulación del codo tendremos flexión, tendremos extensión, con ángulo de movimiento amplio, ¿no? Entonces son articulaciones móviles. Aquí son articulaciones de poco movimiento, semimóviles. Y hay articulaciones que no tienen movimiento. Esta clasificación es de acuerdo al grado de movimiento, a la magnitud del movimiento. Pero hay otra clasificación que se usa en anatomía dependiendo del material que lo une. O sea, ¿qué es lo que une un hueso con el otro? Cartílagos, membranas, ¿no? O tejido fibrótico que lo une, ¿no? Entonces, de acuerdo a la estructura, al material que une un hueso con otro, se va a clasificar en tres tipos, ¿no? Tenemos articulaciones sinoviales, ¿no? Articulaciones fibrosas y articulaciones cartilaginosas, ¿no? Si participa la membrana sinovial, ¿no? Son articulaciones sinoviales. Articulaciones fibrosas cuando predomina el tejido fibroso. Articulaciones cartilaginosas cuando participa el cartílago hialino o un fibrocartílago. Entonces, en el miembro superior y en el miembro inferior, lo que predomina son las articulaciones sinoviales, ¿no? Estas articulaciones sinoviales, ¿qué características tienen? Presentan una cápsula articular, presentan una membrana sinovial que se encarga de producir líquido sinovial. Entonces, una cápsula, una membrana, esta membrana produce líquido sinovial, pero este líquido sinovial se aloja dentro de la cavidad articular. O sea, hay una cavidad entre un hueso y otro, hay un espacio, se llama cavidad articular, que está presente en esta cavidad el líquido sinovial. Además de eso, presenta las superficies óseas, presentan cartílago articular. Lo más importante aquí, para que nos permita diferenciar las sinoviales de las otras articulaciones, es la presencia de la cavidad articular con líquido dentro, ¿no? Y sabiendo que este líquido es producido por la membrana sinovial y está dentro de la articulación. Entonces, en el miembro superior y en el miembro inferior, principalmente están, digamos, 99% son articulaciones sinoviales, ¿no? Ahora, dependiendo
cómo se articula y la forma de la superficie de los huesos, ¿no? De los huesos en su porción articular, cómo se articula uno con otro, o las formas de la superficie de los huesos. Habrán huesos que presentan una carilla articular plana y están ante otra carilla articular plana. O sea, son dos superficies planas que van a formar una articulación, ¿no? Entonces las sinoviales van a clasificarse en planas, si tienen superficies planas, se va a diferenciar de las troncleares, que tienen otro tipo de superficie. La de silla de montar, como una silla de montar, una superficie parecida a una silla de montar. Las condilias son redondeadas, las enartrosis son esféricas, ¿no? Y las trocoides es como un cilindro. Entonces tenemos planas, troncleares en silla de montar, condilia, enartrosis y trocoide. Entonces nos preguntan qué tipo de articulación es la articulación del hombro, por ejemplo. Entonces tienen que ver el género es sinovial. El tipo es sinovial. Y el género de esa articulación es enartrosis. O sea, primero mencionan el género, ¿no? Y luego pero primero señalan el tipo y luego el género. Estos son los géneros de articulaciones, ¿no? Y aquí son los tipos de articulaciones, ¿no? Entonces en el miembro superior está dentro de este campo, ¿no? Dentro de las sinoviales y considerando todas esas como articulaciones, ¿no? Planas, troncleares, en silla de montar, condilia, enartrosis y trocoide. Es el género. Aquí, por ejemplo, ¿no? Para señalar que es una sinovial, ¿no? Una sinovial son las más habituales y permiten movimientos libres, movimientos de amplio ángulo de movimiento entre los huesos que lo unen. Son articulaciones que participan en la locomoción, no están reforzados por ligamentos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, no hay el dibujo, tenemos aquí un hueso y al frente hay otro hueso. Entonces, este acercamiento es una articulación. Pero las sinoviales tienen sus propias características. Esta superficie articular está cubierto de cartílago articular. La que está al frente también tiene cartílago. O sea, las superficies óseas que van a estar en contacto o están cerca, pues tienen que estar protegidos por cartílago articular. Ahora, periféricamente aquí tenemos la membrana sinovial. La membrana sinovial. Entonces estas dos superficies cartilaginosas más la membrana sinovial van a delimitar la cavidad articular. Esa es la cavidad articular. Y dentro de la cavidad articular va a haber líquido sinovial. El líquido está dentro de esta cavidad, ¿no? Y por fuera estará la membrana fibrosa. Esta membrana fibrosa. Más esta membrana fibrosa que lo recubre la membrana sinovial por fuera, más la membrana sinovial va a formar la cápsula articular. Entonces todo esto viene a ser la cápsula articular, ¿no? Ahora, independientemente de la cápsula articular, vamos a encontrar elementos de fijación como son los ligamentos, ¿no? Los ligamentos van a hacer que se mantenga esta articulación en su posición anatómica. Cuando se lesiona algún tipo de ligamento relacionado con la articulación, va a dejar de estar en contacto o va a haber un contacto parcial, se va a alterar el movimiento, ¿no? Entonces, los ligamentos son elementos de refuerzo que mantienen a las articulaciones en su posición anatómica. Entonces esto es una articulación sinovial, ¿no? Las articulaciones fibrosas, ¿no?, que domina el tejido fibroso, son de tres tipos: la sutura, la gonfosis y la sindesmosis. La sutura es la que se encuentra entre dos superficies óseas en la bóveda craneana. La articulación de tipo sutural está en la bóveda craneana,
entre el hueso frontal, el hueso parietal, entre el parietal y el occipital, ¿no? Ahí tenemos el tipo de articulación será fibrosa y el género es sutura o sutural. La articulación que existe entre el diente y el alvéolo dentario, o sea, la parte ósea, es una articulación de tipo fibrosa, pero el género es gonfosis. Esta es una articulación de género gonfosis. La que existe entre el radio y el cúbito, al cúbito también se conoce como hueso ulnar o ulna. Entonces aquí, entre la diáfisis del radio y la diáfisis del cúbito, existe una membrana, se llama membrana interósea. Este es un tipo de articulación, ¿no? Esa articulación, el tipo es fibrosa, pero el género es sindesmosis. Es el sindesmosis. Es una de las pocas articulaciones que no son sinoviales, ¿no? Dentro de las cartilaginosas, ¿no? Hay dos géneros, las primarias o las secundarias. A la primaria le llaman sincondrosis y a la secundaria sínfisis. Ejemplo de primaria, las articulaciones primarias son aquellas con las cuales nacemos, ¿no? Y se va a ubicar entre la epífisis y la diáfisis. Aquí vamos a encontrar cartílago hialino. Este es un cartílago que va a permitir el crecimiento del hueso en forma longitudinal. Y cada cartílago hialino tiene un tiempo de desaparición. Genéticamente ya está establecido cuándo debe desaparecer y es invadido por tejido óseo y cesa el crecimiento, ¿no? Entonces el crecimiento en longitud depende de la presencia del cartílago hialino. Mientras se mantiene el cartílago hialino, el hueso va a crecer longitudinalmente. Cuando desaparece, termina la fase de crecimiento. El hueso puede crecer en grosor, ¿no? Puede crecer en su grosor, y ya no depende del cartílago hialino, depende de una membrana, se llama periósteo, que lo cubre el hueso. Entonces el grosor del hueso va a depender, su crecimiento va a depender del periósteo, de la membrana que cubre los huesos, a todos los huesos. Entonces este tipo de articulación es una articulación cartilaginosa, ¿no? Es un cartílago hialino y se presenta, ¿no?, desde el momento del nacimiento y se denomina primaria o sincondrosis. Lo mismo pasará con el cúbito, con el radio, con el peroné, con los huesos, ¿no? En las secundarias, ¿no?, o sínfisis, son aquellas articulaciones que, como ejemplo aquí tenemos, ¿no?, esta articulación entre los cuerpos de las vértebras, ¿no? Aquí hay un disco intervertebral. Este tipo de articulación es cartilaginosa, el tipo es cartilaginosa y su género es sínfisis, ¿no?, o secundaria, ¿no? Entonces vamos a entrar ya a las articulaciones del miembro superior primero y luego del miembro inferior. Pero en general, casi la totalidad de articulaciones son de tipo sinovial, ¿no? Entonces las articulaciones sinoviales están en el miembro superior y en el miembro inferior, en el aparato locomotor, ¿no? En el miembro superior, las articulaciones sinoviales clasifican según la morfología de la superficie articular. Depende de la forma de la superficie articular, ¿no? Entonces el tipo, el sinovial, el género, va a depender qué superficies articulares van a estar en contacto, ¿no? Y esto va a generar un movimiento, ¿no?, variable, ¿no?, variado en esa articulación. Por ejemplo, las articulaciones planas también se llaman artrodias. Estas articulaciones planas presentan dos superficies planas que se acercan y forman una articulación.
Esta es una articulación sinovial. El género es plana o artrodia. No pueden decir es plana o pueden señalar que es una articulación de tipo sinovial y el género artrodia. Estos movimientos que existen entre estas dos superficies óseas es de deslizamiento, pero no de gran magnitud, apenas se mueven entre ellas, ¿no? En diferente dirección, pero la magnitud de su movimiento es poco, ¿no? Hay poco movimiento, pero hay movimiento. ¿Dónde tenemos una articulación plana o artrodia en el miembro superior? Esta articulación, esta es la clavícula y este es el acromio. Esta articulación se llama acromio clavicular. Esta es la articulación acromio clavicular. Si nos preguntan, nos pintan todo esto con tiza. Y ese tipo de articulación y género. Entonces, tipo es una sinovial. Y el género es una articulación plana o artrodia. Entonces, se llama la articulación acromioclavicular, ¿no? Es una articulación plana. Otra articulación, al comienzo habíamos señalado los géneros, ¿no? Estamos en la tróclea, el género trocleo. Ese tipo de articulación, ¿no? Está formado por una superficie convexa y una cavidad cóncava. Esta superficie convexa no pertenece a una estructura tipo cilíndrico, ¿no? Entonces, este tipo de articulación es sinovial y el género es tróclea, o también se llama gínglimo, ¿no? Género troclea o gínglimo. Entonces, en el miembro superior, ¿dónde está esa articulación? Esta de aquí, ¿no? Por un lado tenemos la superficie convexa y al frente la cóncava. Y sobre esto puede girar el hueso cubital o ulna, puede hacer flexión o extensión, ¿no? En el codo, ¿no? Entonces la articulación húmero ulnar o húmero cubital. Articulación húmero ulnar o húmero cubital. ¿Qué tipo de articulación y qué género? El tipo es sinovial. Y el género es troclea o gínglimo, no es una articulación troclea o troclea o gínglimo. Pueden decir troclea, mejor una articulación de tipo o de género troclea, no gínglimo. ¿Qué movimientos genera en esta articulación? La flexión y la extensión, ¿no? Luego tenemos la articulación sinovial, cuyo género es en silla de montar. También se llama encaje recíproco. No, encaje recíproco o en silla de montar. Entonces nosotros tenemos aquí una superficie como una silla, esta es como una silla de montar. Como esta silla de montar, ¿no? Es esta superficie. Entonces es cóncavo longitudinalmente y convexo transversalmente. Convexo transversalmente y cóncavo. Es una silla de montar. Y la superficie que encaja ahí es totalmente cóncavo, ¿no? Tanto en el sentido transversal y antero-posterior. Entonces, esta encaja exactamente en esta, ¿no? Este es el tipo de silla de montar, ¿no? Una superficie es como una silla de montar. Entonces, ¿dónde encontramos la articulación sinovial en silla de montar o encaje recíproco? Lo vamos a encontrar entre el primer carpiano, este es el dedo pulgar, de su falange proximal, este es el primer metacarpiano. Entre el primer metacarpiano y el trapecio, aquí hay una articulación en silla de montar. Es una articulación en silla de montar. Y va a permitir a este nivel hacer movimiento de flexión, extensión, ¿no? Y movimiento de rotación, ¿no? Y este dedo tiene más movimiento que los demás dedos. El dedo pulgar es el más importante, ¿no? En comparación a los demás dedos. Pueden perder cualquier dedo menos el pulgar, ¿no?
El pulgar nos permite coger estructuras, ¿no? Entonces, quiero operar, necesito coger el bisturí, quiero escribir, necesito. Y el dedo que me permite hacer la función de pinza es el dedo pulgar, ¿no? Otro tipo de articulación es otro tipo, o otro género, no son géneros, es la enartrosis. Todos son sinoviales. Esta es una enartrosis, también se llama esferoidea, ¿no? Permite movimientos en varios planos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cavidad, ¿no? Una cavidad cóncava, una convexa, una superficie convexa, pero en esta articulación de tipo enartrosis tiene 3 planos de movimiento, ¿no? En el hombro, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer en el hombro? Podemos hacer la flexión, llevar el brazo hacia adelante, podemos llevarlo hacia atrás, es la extensión, podemos separar el brazo del tronco, esa abducción, podemos acercar el brazo al tronco, esa aducción, y también tiene movimientos de circunducción. Movimiento de circunducción. Este es el tipo de este género de articulación tiene la magnitud de movimiento es más grande en comparación a las demás articulaciones. ¿Dónde tenemos este tipo de articulación? Aquí, en la articulación glenohumeral. Esta es la cavidad glenoidea y esta es la cabeza del húmero. Esta articulación se llama glenohumeral. Esta articulación glenohumeral es un tipo sinovial, género enartrosis o esferoidea. En el miembro inferior también tenemos el coxo femoral, el mismo género de articulación, la coxo femoral, sinovial, y es una articulación género enartrosis o esferoidea. La condilia es una articulación, tiene una superficie convexa y una cóncava, pero de menor magnitud en comparación a la enartrosis, ¿no? Esta articulación condile nos permite hacer, por ejemplo, ¿en dónde? En la muñeca. Pueden hacer flexión, extensión, aducción y abducción, ¿no? Entonces tiene esos planos de movimiento, ¿no? Pueden juntarlo, puede ser la circunducción, pero el movimiento es de menor magnitud que en la enartrosis, en la glenohumeral, ¿no? También se llama elipsoidea, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde tenemos como ejemplo? Este es el hueso metacarpiano. Esta es la primera falange proximal. La articulación se llama metacarpo-falángica. Esta articulación metacarpo-falángica es una articulación sinovial y el género es condile, ¿no? Condile. Entonces en esta articulación ustedes pueden hacer flexión, extensión, pueden hacer aducción, abducción, ¿no? Y si juntan esos movimientos habría circunducción, pero más limitado, ¿no? Entonces es un ejemplo de condilia, la metacarpo-falángica. El trocoide, ¿no? En la articulación trocoide hay una superficie convexa, ¿no? Como un cilindro, gira sobre una estructura central, ¿no? Entonces se puede rotar sobre esta estructura que está funcionando como un eje, y alrededor está la otra superficie, o sea, es de tipo trocoide, ¿no? O género trocoide. Tipo sinovial. ¿Qué movimiento de rotación? Son los movimientos de rotación. ¿Dónde lo vemos mejor? En el cuello. Entonces el cuello y la cabeza pueden girar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Son movimientos de rotación, ¿no? Aquí, este es el atlas y este es el axis. Y el axis tiene una apófisis, se llama apófisis odontoides, ¿no? Y sobre esa apófisis odontoides el atlas
puede rotar, ¿no? Puede rotar hacia el lado izquierdo o rotar hacia el lado derecho. Esa articulación es la típica articulación trocoide, ¿no? Esa articulación se llama atlantoaxial, entre el atlas y el axis, ¿no? Pero en el miembro superior también tenemos aquí la articulación radio-ulnar proximal y la radio-ulnar distal. Son articulaciones de tipo trocoide. El radio gira sobre el cúbito, ¿no? Tanto en la parte proximal como en la parte distal, ¿no? Cuando hacemos los movimientos de pronación y supinación. Entonces, un resumen de los tipos y géneros de la articulación del miembro superior. Ahí tenemos. La esternoclavicular está entre el esternón y la clavícula. No, entre el esternón y la clavícula, la articulación esternoclavicular de tipo sinovial y el género es en silla de montada. Pero en esta articulación tiene un amplio movimiento, la esternoclavicular, y funcionalmente se considera como una esferoidea. O sea, de acuerdo a sus superficies articulares es sencilla de montar, pero desde el punto de vista funcional actúa como una esferoidea, ¿no? Pero en el examen pone tipo de articulación sinovial, género en silla de montar. Si nos indican la esternoclavicular, si nos indican la cromioclavicular, entre la cromio y la clavícula, es sinovial y el género es plana o artroide. La glenumeral es sinovial y el género es esferoidea o en artrosis. La húmero ulnar o húmero cubitano es sinovial y el género es troplea o gínglio. La húmero radial es sinovial, y el género es condilia. No, es diferente, ¿no? La húmero ulnar es troplea y la húmero radial es condilia. La radio ulnar proximal, ¿no? Radio ulnar proximal y distal es sinovial, es trocoide. Fíjense, todos son sinoviales, ¿no? La radio carpiana entre el radio y los dos primeros huesos del carpo, el escafoides y el semilunar, ¿no? Aquí es de tipo condilia. Vamos a buscarle imagen. Entre el radio, este es el radio, y el semilunar, porque este hueso da circula este escafoides y este es el semilunar. Entonces, esta articulación se llama radiocarpiana. Cuando hablamos de articulación radiocarpiana, nos referimos a esa radiocarpiana. Entonces, esto funciona como una superficie convexa y la carilla del radio como una cóncava. Entonces, esta es una articulación sinovial género condilia. Género condilia. Las intercarpianas, entre los huesos del carpo, ¿no? Aquí, entre cada uno de esos huesos, ¿no? Y se llama intercarpiana. Estas intercarpianas todos son artrodias, sinovial artrodias, o son unas, ¿no? Después estarán la carpo metacarpiana, de esta superficie. No, carpo metacarpiana. Estas son igual, son artrodias, son sinoviales, artrodias o planas, con excepción de la articulación entre el primer metacarpiano y el trapecio. Solo este es en silla de montado, todo lo demás son artrodias. Después tenemos las intermetacarpianas, este de aquí, las intermetacarpianas, ¿no? Esas intermetacarpianas, ¿no?
Entonces me refiero a esta articulación. Las intermetacarpianas son igual, son artrodes. Entonces, ¿quiénes son artrodes? Las intercarpianas. Cualquiera de esas, ¿no? Todas esas son planas. Ahora las carpometacarpianas. Ese de aquí. Carpometacarpianas. Igual son artrodes. A excepción de este. Este es sencilla de montar. Entre el primer metacarpiano y el trapecio es sencilla de montar. La superficie es diferente, ¿no? Entonces, la carpometacarpianas e intermetacarpianas son del género sinovial, pero tipo sinovial y género plana o artroidea, excepto el trapecio con el primer metacarpiano, desencaje recíproco. Las metacarpofalángicas, ¿no? Aquí lo habíamos visto, las metacarpofalángicas son estas metacarpofalángicas son condilias, ¿no? Son sinovial condilia. Las interfalángicas, la interfalángica proximal, la interfalángica distal, todas estas son trocleares. Solo hacen flexión y extensión nada más. En cambio la condilia, desde aquí es la condilia. Esa condilia, ¿qué hace? Hace flexión, extensión, puede separar los dedos o juntar los dedos, se llama abducción o aducción de los dedos. La condilia hace todo eso. En cambio la interfalángica proximal y distal, lo único que hacen es flexión y de extensión, nada, no tiene otro movimiento. Entonces aquí, para enfatizar, ¿no?, la articulación externo-clavicular entre el esternón, desde el esternón y la clavícula, entre la articulación externo-clavicular. Esta articulación externo-clavicular, ¿no?, es una articulación importantísima, porque esta es la única articulación que sostiene al miembro superior en relación al tórax, al tronco, ¿no? Entonces todo el miembro superior está sostenido por esta articulación, ¿no?, la externoclavicular. ¿Qué pasa si yo secciono esta articulación? El miembro superior se cae. No, estará unido por músculos, pero no tendrá un punto fijo sobre el cual se generan los otros movimientos, ¿no? Entonces la articulación externo-clavicular presenta ligamento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ligamento sostiene esta articulación? Un ligamento que se llama interclavicular, va de una clavícula, el ligamento, ¿no?, que lo sostiene a otra clavícula. Aquí hay otro ligamento externo clavicular, todo esto es el ligamento externo clavicular. Y hay otro ligamento que mantiene juntas estas superficies, la articulación costoclavicular. Primera costilla a la clavícula. Entonces, estos son los ligamentos que permiten que esta articulación permanezca junta, ¿no?, que no se rompa, que no se separe, ¿no? Y dentro de la articulación hay un cartílago, así como en la rodilla hay un menisco, aquí también tiene un cartílago intraarticular. Ahí vemos en el corte un disco, ¿no?, dentro de la articulación, ¿no? Este es el ligamento interclavicular, de una clavícula al esternón y a la otra clavícula. El ligamento externo clavicular, todo eso de aquí es el ligamento costoclavicular. Entonces aquí están los movimientos. Este es un texto, ¿no? Aquí un texto de un libro, de una revista
Dice la única articulación se refiere al externo clavicular, externo clavicular. Es la única articulación verdadera entre el tronco, se refiere al tórax, ¿no?, y el miembro superior. Su función facilita la movilidad de la cintura escapular. Cintura escapular le llaman a esta articulación, a la articulación del hombro, ¿no? A pesar de su tamaño, es una articulación pequeña, ¿no?, presenta fuertes ligamentos y que le da una gran estabilidad. Esos ligamentos son importantes para mantener a estas dos partes óseas juntas, ¿no? Y se encuentra unida al esternón. Se encuentra el esternón y está a la costilla, ¿no? ¿Qué pasa si destruimos esta articulación? Todo el miembro superior se cae. Habrá músculos que lo sostienen, pero pierde estabilidad. El miembro superior, para movilizar, necesita ser fijado al tronco, ¿no? ¿Qué movimientos tiene esta articulación? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Qué pueden hacer en esa articulación? Elevar, ¿no? O sea, pueden elevar el hombro, elevan el hombro, pero en base a esta articulación. Pueden descender el hombro, desciende el hombro. Y ese se está generando movimiento aquí para poder ascender o descender. Pueden llevar la clavícula hacia adelante también, no pueden llevar esta clavícula hacia adelante, se llama protracción, o pueden llevarlo hacia atrás, retracción. También tienen movimiento de rotación, pueden rotar sobre su eje longitudinal. Aquí vamos a ver la luxación de la articulación acromioclavicular. Hay pacientes que caen de hombro, ¿no?, y se rompen los ligamentos. Aquí habrá ligamentos, se llama coracoclaviculares. Este es la pois coracoides. Entre esta pois coracoides y la clavícula hay ligamentos, se llaman ligamentos coracoclaviculares. Hay dos ligamentos, el conoide y el trapezoide. Cuando esto se rompe, y también hay otro ligamento, que es el acromio y la clavícula. Habrá ligamento acromio clavicular. Cuando estos ligamentos se rompen, la clavícula deja de estar en contacto con el acromio. Este es el acromio, ¿no? Todo es el acromio. Al dejar de estar en contacto, no se separa la clavícula, es llevado hacia arriba por el trapecio, por el esternocleido mostradero, ¿no?, se aleja de su superficie articular, ¿no? Entonces el paciente no viene al hospital o a la emergencia, se cae de hombro, se rompe los ligamentos y aquí vemos la clavícula, ¿no?, está alejado del escápulo, ¿no? Esto se llama aquí se hace una maniobra. Entonces primero tiene que examinar al paciente, no sin ropa, la cintura para arriba, para poder comparar. Nunca se examina solo la zona que el paciente le dice, no solo esto, ¿no? Tiene que examinar el hombro del otro lado, el hombro sano. ¿Y por qué? Porque tengo que comparar, ¿no? Entonces aquí el hombro, por ejemplo, aquí no tiene ese relieve, ¿no? Entonces esta es la parte que no tiene el problema y me sirve de modelo para comparar con el hombro que tiene problema. Entonces puedo hacer una maniobra, ¿no?, con un dedo comprimo a esta clavícula. La clavícula se lleva hacia arriba. Al comprimir lo puedo colocar en su lugar anatómico. Pero cuando suelto, cuando dejo de presionar con el dedo, la clavícula de nuevo regresa a su lugar, a este lugar que está en esta fotografía. Eso se llama el signo de la tecla, como si fuera la tecla de un piano machuca. Desaparece esa prominencia y cuando lo sueltan regresa. Entonces, esa maniobra nos permite
decir que es una luxación. Una luxación es cuando dos superficies óseas dejan de estar en contacto, ¿no? en una articulación. Listo, ahí terminaríamos con la articulación del miembro superior. Vamos a ver el miembro inferior. ¿Qué? Ya, ¿me escuchan algunos? ¿Aló? Sí, doctor. A veces dejamos de estar en contacto, yo sigo hablando, al final mi doctor se cortó y no sabía. Me avisan por el teléfono si se corta. Ya, entonces aquí tenemos en el miembro inferior, tenemos igual que en el miembro superior las articulaciones, ¿no? Entonces vamos a ver las articulaciones del miembro inferior. La articulación del miembro inferior no es esa articulación, la primera articulación y la más importante. Todas las articulaciones son importantes, pero esta es la que tiene mayor ángulo de movimiento, ¿no? Entonces primero tenemos que saber que el hueso coxal o hueso ilíaco, entonces el hueso ilíaco. Su nombre antiguo es hueso ilíaco, ahora le llaman hueso coxal, ¿no? Entonces, este hueso coxal es la unión de tres huesos. La unión de ilium, de esta línea para arriba, se llama ilium. De esta línea hacia adelante, no, se llama pubis. Este es el pubis. Y esta porción que está aquí abajo se llama isquio. Entonces, el hueso coxal, ¿no? Inicialmente son tres huesos independientes: el ilio, el pubis y el isquio, ¿no? Pero luego aquí habrá cartílago de crecimiento. Bien. ¿No? Cuando cese el crecimiento, esta porción cartilaginosa desaparece y es hueso compacto. Entonces, estas porciones cartilaginosas que lo separan entre huesos, durante la adolescencia desaparecen. Y ahí cesa el crecimiento, ya no hay más crecimiento del hueso del ilio. Aquí tenemos al fémur, ¿no? Este es el fémur, este es el trocánter menor, una prominencia, este es el trocánter mayor, ¿no? Entonces la articulación se llama articulación coxofemoral, pero esta articulación está reforzada por ligamentos, ¿no? Este ligamento que viene del ilio y va al fémur se llamará ligamento iliofemoral, pero tiene dos fascículos, se abre como una V, ¿no? Pero todo este es el ligamento iliofemoral. Los ligamentos son elementos que mantienen las dos superficies articulares unidas, ¿no? Luego tenemos un ligamento que sale del pubis y va al fémur, se llama el ligamento pubofemoral. Ligamento pubofemoral. Y hay un tercer ligamento que está por detrás, y aquí lo vemos desde una vista posterior. Se llama el ligamento isquiofemoral. Entonces por detrás tenemos el ligamento grande, se llama el ligamento isquiofemoral. Por delante el iliofemoral y adelante y hacia abajo el pubofemoral. Son elementos de fijación de las superficies articulares, ¿no? El isquio visto por detrás es todo el isquio. Todo este es el isquio, ¿no? Y aquí estamos viendo el trocánter mayor, ¿no? O tuberosidad mayor, el trocánter menor, ¿no? Aquí está el cuello, este es el cuello del fémur, la cabeza no lo vemos, ¿no?
Entonces, en la articulación coxofemoral, fíjense aquí, esta superficie articular se llama acetábulo. Toda esta cavidad es el acetábulo o cavidad acetabular. Es una cavidad profunda, aloja la cabeza del fémur, ¿no? Pero dentro de esta articulación hay un ligamento, se llama ligamento redondo. O sea, un ligamento intraarticular que permite que esta cabeza esté en contacto con el acetábulo. Si yo lo quiero retirar, no voy a poder retirar. Tendría que entrar por un costado, por esta superficie cóncava, hasta el ligamento cruzado y ahí lo secciono. Pero esta cabeza encaja exactamente entre la cavidad. ¿No? ¿Cómo llegar a ese ligamento? Pero cuando hay traumatismos esto puede romperse y se libera la cabeza del fémur, ¿no? Aquí tenemos el ligamento transverso. Entonces el acetábulo con la cabeza del fémur forman la articulación coxofemoral. Entonces aquí podemos describir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía, ¿no? El hueso ilíaco o el coxal está formado por 3 huesos, ¿no? Aquí, y los 3 confluyen en el acetábulo, ¿no? Este es el isquio, este es el pubis y hacia arriba el ilion, ¿no? Ilion, pubis, isquio. Cuando nosotros nos centramos sobre el isquio. Sobre el isquio nos sentamos. Pero a esta superficie del isquio le llaman tuberosidad isquiática. Solo esta superficie que estoy rayando se llama tuberosidad isquiática. Sobre esa superficie nos sentamos. Una cosa es el isquio, que es todo esto, y otra cosa es la tuberosidad isquiática, que es todo esto. Todo esto es la tuberosidad isquiática. Esa es la tuberosidad. Entonces, si me pintan aquí, pongo tuberosidad isquiática. Si me pintan todo esto, es el isquio. Si me pintan todo esto, es el pubis. Y estas 2 líneas hacia arriba, el ilion. El fémur visto por detrás, ¿no? Tiene su cabeza, tiene su cosita digital para el ligamento redondo, tiene aquí el cuello, todo esto es el cuello, ¿no? Aquí tenemos el trocánter mayor o tuberosidad mayor, no sé, todo eso es la tuberosidad mayor. Aquí va a haber una cosita digital, ¿sí? ¿No? Y esto viene a ser el trocánter menor o tuberosidad menor, ¿no? Entonces la tuberosidad mayor, hasta aquí, tuberosidad mayor, o trocánter mayor. Y aquí hay una cresta de hueso que está uniendo la tuberosidad mayor con la menor o el trocánter mayor, el trocánter menor. Este se llama cresta intertrocanteria. Todo este sector se llama cresta intertrocanteria. Un momentito. Listo. Entonces, si me pintan aquí, ponen cabeza del fémur. Aquí se pone aquí fosita digital, para ligamento redondo. Si pintan esto es el cuello. Todo este es el trocánter mayor. Este de aquí, trocánter menor, ¿no? Esto se llama cresta intertrocanteria. Aquí vamos a encontrar una fosita, se llama fosita digital.
la cosita digital. Cada estructura ósea que estamos generando sirve para inserción de músculos. Aquí habrá un músculo, ¿no? En el trocánter menor, y en el trocánter mayor hay más de 4 músculos, ¿no? Ahora, ¿qué movimientos tenemos en esta articulación coxofemoral? Podemos llevar el miembro inferior, podemos llevar hacia adelante, se llama flexión, o llevar el muslo, lo acercamos a la pelvis, ¿no? Hacia adelante, se llama flexión. Hacia atrás es extensión, ¿no? Llevar hacia atrás es extensión. Podemos alejar el fémur o el muslo de la línea media. Si la línea media está por aquí, ¿no? La línea media del cuerpo, si lo alejamos es llama abducción. Si lo acercamos es aducción, ¿no es cierto? Llevamos adelante es flexión. Si lo llevamos hacia atrás, extensión. Y la circunducción es la unión de todos estos movimientos. También hay movimiento de rotación. Rotación es cuando aquí tenemos el húmero, pero el fémur. Este puede rotar sobre su eje, puede rotar hacia adelante, ¿no? O puede rotar hacia atrás, así, sobre el eje vertical. Si rota hacia adelante, se llama rotación interna, ¿no? Y si rota hacia atrás, rotación externa, ¿no? Entonces habrá músculos flexores de esa articulación, habrá músculos extensores, habrá músculos abductores, músculos aductores, músculos abductores, ¿no? Y músculos que hacen la rotación interna, es otro movimiento, rotación interna, y habrá músculos que hacen la rotación externa del fémur. Entonces, esta es la articulación que tiene amplios ángulos de movimiento. Después tenemos la articulación de la rodilla. En la articulación de la rodilla, ¿no? Aquí estamos viendo, vemos que hueso, la rótula o patela, ¿no? Aquí, la rótula o patela. Aquí está el tercer fémur, ¿no? Aquí está la tibia. Aquí está el peroné o fíbula y la rótula. Entonces aquí, ¿qué articulaciones tenemos? Fémuro tibial, entre el fémur y la tibia, la articulación fémuro tibial. La articulación fémuro rotuliana, la articulación aquí tibio peronea, la articulación tibio peronea, la fémuro tibial, la fémuro rotuliana. Entonces tenemos todo esto forma la articulación de la rodilla, ¿no? Entonces tenemos aquí los elementos óseos cubiertos por cartílago que se van a tener en contacto con los elementos que están en la parte distal. Entonces aquí tenemos al fémur. Aquí está el fémur, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle la articulación fémuro-tibial. La articulación fémuro-tibial. Entonces, ¿qué superficie nos brinda el fémur? ¿No? ¿Cómo se llaman eso? Entonces aquí tenemos, esto se llama cóndilo. Si la línea media, esta será la rodilla, esta es la rodilla del lado izquierdo, porque la línea media del cuerpo estará aquí. Entonces esta es la rodilla del lado izquierdo. En cambio, en esta imagen tenemos la rodilla del lado derecho, que la línea media del cuerpo está aquí. No, entonces es la rodilla del lado derecho. Entonces, el fémur tiene dos cóndilos. Este es un cóndilo, todo esto es un cóndilo. Tiene el cóndilo medial porque está cerca de la línea media.
es el cóndilo mediano, y ese que está alejado será el cóndilo lateral. Ambos cóndilos están cubiertos de cartílago. Los huesos nunca, los huesos que se juntan, nunca están desprovistos de cartílago. ¿Qué pasa si se destruye el cartílago? No vamos imaginando que destruye el cartílago del cóndilo lateral. Desaparece y solamente está aquí el hueso. Ese hueso va a destruir al cartílago de la tibia, porque va a ser hueso contra cartílago. Y entonces los movimientos por desgaste se van a ocasionar desaparición del cartílago que está en la tibia. Y si pasa lo mismo con el otro lado, al final esto va a funcionar como si fuera una fractura. Empieza a soldarse el fémur con la tibia. Va perdiendo lentamente movimiento al final y está soldado. Y es un solo hueso entre fémur y tibia, ¿no? Entonces el cartílago evita que los huesos se junten, ¿no? Se llama artrodesis, ¿no? Evita que se junten. Entonces el cartílago no debe permanecer siempre ahí, ¿no? Claro, por traumatismo se puede perder parcialmente y se asoma el hueso, empieza a destruir al cartílago que está al frente. Entonces, los elementos óseos del fémur es el cóndilo lateral, cóndilo medial, ¿no? Y aquí tenemos una fosa, se llama fosa intercondyliar. Pero aquí no es tan evidente, si lo vemos por detrás es más evidente aquí. Pero aquí está, la rodilla está extendida, la rodilla extendida, aquí está la tibia, está en extensión. En cambio aquí está en flexión, ¿no? Aquí está en flexión, ¿cómo está ahí? Está así. Pero, no, y el tibia pero no está así. Aquí está flexionado, ¿no? Aquí está flexionado. Como si estuviera sentado con la rodilla flexionada y lo está moviendo por delante, por aquí lo miramos, lo mirando por aquí, vemos eso. Por eso aquí no es tan evidente la fosa intercondylia porque está derechito, aquí está derecho, aquí la articulación está en extensión, aquí está flexionado y lo estamos mirando por delante. Entonces aquí está la fosa intercondylia, ese se llama fosa intercondylia. Entonces tiene en este dibujo, este es el cóndilo, ¿qué cóndilo? Lateral, no, este es el cóndilo mediano. Cóndilo lateral, cóndilo, la línea media está aquí, es la rodilla del lado derecho. Eso es en cuanto al fémur. En cuanto a la tibia también tiene su propio cartílago, aquí, y aquí está el cartílago. Pero lo que estamos observando ahí es el menisco. El menisco es un fibrocartílago este de aquí. Si lo vemos por arriba, ¿no? El externo es casi es totalmente cerrado. Este de aquí, este está casi como una boca. Aquí hay un pequeño espacio. Si lo miramos por arriba, ¿no? Sacamos el fémur y lo estamos mirando por arriba, va a ser casi como una O, ¿no? Y el interno va a ser como una C. No, este es abierto, aquí casi está junto, ¿no? Este extremo está junto, el otro aquí no están separados. Entonces el menisco, este es el menisco interno y este es el menisco externo. El menisco interno, bien, un ratito vamos a ver.
de estas palabras, de esta letra, ¿no? Dice aquí, mejor con esto, el menisco externo es como una O y el menisco interno es como una C. El interno es como una C. Aquí, el interno es este de aquí, la tibia es medial, entonces el interno es como una C. El interno y el externo, que está en relación al peroné, este de aquí, ¿no? Es como una vez más cerrado. Entonces el externo es como una O y el interno es como una C. Me refiero a los meniscos. Entonces, ahora, este es el menisco externo para esta rodilla derecha, menisco externo y el menisco interno. Entonces no se olviden que el menisco externo es como una O, casi junto. Y el menisco interno es como una C. Pero la apertura de la C es hacia aquí, hacia adentro, no hacia. Entonces se abre la C. Ahora, ¿cuál es la característica de esta articulación de la rodilla de la femorotibial? Dentro de la articulación también hay ligamentos. Se llaman ligamentos cruzados. Este ligamento cruzado, comienza en la parte anterior de la tibia, ¿no? Aquí, y va hacia la cara medial del cóndilo lateral. Esta es la cara medial del cóndilo lateral. Esta es la cara externa, esta es cara externa, esta es cara interna del cóndilo. ¿No? Entonces, este ligamento cruzado anterior va de la parte anterior de la tibia hacia la cara interna del cóndilo lateral. El cruzado posterior viene de la parte posterior de la tibia, no de esa parte de anterior, no de aquí, sino el equivalente a esto, pero en la parte posterior. Ahí nace el cruzado posterior. Y de esa área se llama área retroespinosa, va a la cara externa del cóndilo mediano. Ahí. Y por aquí lo ponemos así. Entonces se llaman ligamentos cruzados. Entonces el ligamento cruzado anterior va de un área anterior, sea área preespinosa, hacia la cara medial del cóndilo lateral. Y el cruzado posterior va del área retroespinosa, detrás hay un área, hacia el cóndilo medial, pero a la cara externa, a su cara externa de ese cóndilo medial. En cambio aquí es a la cara interna del cóndilo lateral. Entonces estos ligamentos le da estabilidad a la rodilla. ¿Cómo podríamos estar parados, no? Bien, teniendo una superficie aquí convexa, ¿no? Otra superficie convexa, sostenida en una superficie plana, ¿no? Es como tener una esfera sobre una mesa, ¿no? Esta esfera, como si lo dejamos ahí, se va a rodar, ¿no? La esfera rodea. Entonces, para mantener estos dos cóndilos en relación a la tibia, necesitamos este ligamento cruzado. No, este ligamento cruzado evita que dejen de estar en contacto, pero se puede romper. Cuando se rompe, los futbolistas se ve con frecuencia, ¿no? La boquita para el otro jugador de su generación, Guerrero, ahí se ve el ligamento cruzado, y ya no se recuperan al 100% cuando lo operan, ¿no? Entonces, ahora si se rompe ese ligamento cruzado, uno ya no puede pararse. No, con un solo pie no puede pararse. No, tiene que ser sacado del lugar
en camilla, ¿no? Ya no puede pararse. Aparte de eso hay otro ligamento lateral externo, ligamento lateral interno, ¿no? Que le dan mayor estabilidad. ¿Y cuál es la función de los meniscos? Los meniscos, como esta es una superficie grande, una superficie convexa grande, tanto transversalmente como antero-posterior, hacia atrás, ¿no? Entonces, y esta superficie es plana, la tibia tiene una superficie plana. En cambio, los meniscos, miramos el menisco por arriba, claro, es como una C, ¿no? Pero aquí es así. Ahí. Este es de mayor altura, la parte más externa de mayor altura, y este de menor altura. Entonces, hacen que este cóndilo encaje dentro del menisco acá. O sea, los meniscos ayudan a mantener estos cóndilos, ¿no?, mejor asentados en la superficie. Si fuera plana es más difícil. Esto le da, los meniscos le da estabilidad, contribuyen a la estabilidad de la rodilla. Entonces, ¿cómo le llaman a estas partes de la tibia? También le llaman cóndilo tibial lateral. Este es el cóndilo tibial medial. El cóndilo medial. Todo esto. Estos son los cóndilos cóndilos tibiales, ¿no? Ahora se llama así cóndilos tibiales. Y estas son las espinas, ¿no? Estas son las espinas de la tibia. Al centro hay una espina. Y el área preespinosa está aquí, ¿no?, de donde sale el ligamento cruzado anterior. Y detrás de esta espina, equivalente a este, está el área retroespinosa. Para el ligamento cruzado posterior, este para el cruzado anterior. Y en la parte anterior tenemos una prominencia ósea, se llama tuberosidad tibial. Entonces se llama tuberosidad tibial. Ahí se va a insertar el cuádriceps, un músculo que viene del muslo, un músculo de compartimiento anterior del muslo. Aquí, bien, entonces aquí, ahí estamos viendo, ¿no?, la línea media, ¿dónde estaría? En el lado, aquí en este lado, o está la línea media del cuerpo aquí. Entonces, si me dice que aquí está el peroné es lateral. Entonces la línea media no es esta, no. La línea media del cuerpo está aquí. Si esta es la línea media del cuerpo y esta es la parte anterior frontal, ¿no? La parte posterior está aquí. Parte de atrás de la rodilla, la parte posterior. Entonces, ¿cuál es el cóndilo lateral? El cóndilo lateral es este. El cóndilo lateral, estamos hablando de la tibia. Cóndilo lateral, ¿por qué? Porque aquí está el peroné. Y este es el cóndilo medial de la tibia. Antes le llamaban platillos tibiales, ¿no? Ya. Entonces, en esta parte externa, en el cóndilo lateral, está el menisco en forma de O. ¿Es cóndilo lateral o cóndilo externo también? Es el cóndilo externo lateral. Entonces, en el casi en forma de O, no sé. En el cóndilo medial, el menisco tiene la forma de una C. Entonces, estos bordes laterales del menisco tiene mayor altura y aquí es más afilado. Entonces aquí como que amplía la superficie articular. Los meniscos amplían la superficie articular de la tibia, porque arriba los cóndilos son muy grandes y la parte de la tibia es aplanado y tiene una superficie más reducida. Entonces ahí participan los meniscos. Los meniscos ya como unas trancas, como unas cuñas, ¿no?
rodean a los cóndilos y da estabilidad a los cóndilos del fémur, ¿no? Entonces, aquí está el ligamento cruzado anterior, va del área preespinosa de esa parte anterior, todo esto es el área preespinosa, va al cóndilo lateral, cara interna del cóndilo lateral, esta es la cara interna del fémur, aquí no está el fémur. Y este viene del área retroespinosa al cóndilo medial del fémur, ¿no? Cara externa. Entonces, este ligamento le da estabilidad a la articulación de la rodilla. Entonces, ¿cuándo se rompe? ¿Cuándo se va a romper esto? Cuando el fémur gira hacia afuera y la tibia y el peroné gira hacia adentro. Ahí se rompe el ligamento cruzado anterior. Pero en el caso de los futbolistas, ¿cómo se rompe? El futbolista, no se puede exaltar a cabecear, dos jugadores, ¿no? Y primero cae un jugador y el pie está sobre el gas, ¿no? Aquí está la rodilla. Y aquí es el pie y aquí está el plano. ¿No? Entonces, esto ya se quedó plantado en el piso. Y viene otro jugador y empuja y le hace rotar al otro jugador. Rota. Y como esto está sentado en el pie, el ligamento cruzado se rompe. Porque si lo empuja cuando el jugador está en el aire, ¿no es cierto? Está en el aire, ¿no? Y lo empuja por aquí, no hay problema porque esto va a girar en el mismo sentido, igual que este. En cambio, cuando el jugador está allá, el pie está, digamos, sobre el terreno, al girar esto ya no va a girar porque se quedó ahí. Entonces ahí se rompe, ¿no? O cuando una fuerza va para un lado y otra para otro lado. Entonces aquí tenemos la articulación femorotibial entre el fémur y la tibia, ¿no? Es sinovial. Hemos dicho que la mayoría de articulaciones del miembro superior e inferior son sinoviales. El género, doble condyle. ¿Por qué doble condyle? Porque el fémur tiene dos cóndilos, ¿no? Entonces aquí es condyle, al otro lado también es condyle. Es doble condyle. ¿Qué movimientos tiene la rodilla? Flexión, extensión y rotación. Pero una ligera rotación, no es una rotación. Problema hay ruptura también de los meniscos. Los meniscos se pueden romper, ¿no? En diferentes posiciones, en diferente longitud. Entonces, el paciente va a tener dolor en esa zona y de repente se va a trabar el movimiento, ¿no? Entonces, en la rodilla podemos tener ruptura del ligamento cruzado anterior o del cruzado posterior o lesiones de los meniscos, ¿no? ¿Quién opera esto? Ya los traumatólogos, ¿no? La articulación femoro-rotuliana, entre el fémur y la rótula o patela. A la rótula también le llaman patela. Esta articulación femoro-rotuliana, ¿no? En la rótula sirve de inserción para el cuádriceps. No, ahí se inserta el potente músculo del muslo, se inserta en la rótula, ¿no? Si lo vemos aquí en una radiografía, desde aquí, ¿no? Este será un cóndilo, el otro va a ser el otro cóndilo, y en esa escotadura entre los dos cóndilos, ahí va la rótula. Y en esta rótula se inserta el cuádriceps. El cuádriceps se va a aplicar aquí, ¿no? Los 4 fascículos del cuádriceps se van a aplicar en la rótula.
Y la rótula tiene un ligamento que se fija en la tuberosidad anterior de la tibia aquí. Ahí, en esta zona. No, se llama, este es el tendón rotuliano. Tendón rotuliano. No, y aquí está el tendón del cuádriceps. No. Entonces, esta articulación que vemos aquí, ¿no? Aquí hay una línea de articulación. Esta es la articulación femororotuliana o femoropatelar. Es una articulación sinovial de tipo troclear, ¿no? Y aquí vamos a encontrar el ligamento rotuliano, ¿no? Y la inserción del cuádriceps por arriba, ¿no? Y fíjense, este es el espacio articular. Fíjense, los latillos tibiales o la superficie ósea de la tibia es plana. En cambio, este es convexo. Entonces, los meniscos hacen que esta superficie plana sea ligeramente cóncava y aumentan el área de contacto. Aquí está la articulación femoro, no, pero tibio-peronea. La articulación tibio-peronea. La anatomía les ayuda a ver placas, a ver, a aprender las técnicas operatorias. ¿Quién no opera? Tienen que saber anatomía, ¿no? Y son buenos cirujanos. Entonces aquí estamos viendo el tendón del cuádriceps, ¿no? Está terminando en la rótula. Y a partir de la rótula sale el ligamento rotuliano. Dice, pero hay algunas fibras del cuádriceps que pueden pasar de formar parte del ligamento rotuliano, ¿no? Entonces aquí está el cóndilo. ¿Qué cóndilo es el? Si aquí está el peroné, este es el cóndilo medial, cóndilo interno, y este es el cóndilo lateral, ¿no? Aquí está el ligamento, este es el ligamento cruzado anterior y el de atrás es el cruzado posterior. Esta es la rodilla del lado, no, la rodilla del lado izquierdo, ¿no? La línea media para este está aquí, ¿no? El menisco interno, el menisco externo, los ligamentos laterales, el ligamento medial, perdón, longitudinal medial y el porco longitudinal lateral. Este es el espacio intercondilo. Entre este cóndilo y el otro cóndilo, el espacio intercondilo. Y ahí se alojan los ligamentos cruzados. O sea, los ligamentos cruzados son ligamentos intraarticulares, ¿no? Dentro de la articulación. Aquí tenemos la otra articulación, ligamento aquí, tibio-peroneo. Esta es la articulación tibio-peroneo. Articulación tibio-peroneo. También tiene ligamentos de la cabeza del peroné. Alrededor de la cabeza, entre la tibia y el peroné, hay ligamentos que ¿no? También hay ligamentos entre el fémur directamente con el peroné. Ligamento colateral del peroné. El ligamento rotuliano. Aquí el tendón del cuádriceps, ¿no? Y todo este espacio va a estar lleno de grasa, tejido celular graso en toda esta zona. Entre el tendón rotuliano y la cápsula de la articulación está lleno de grasa. Entonces, ¿qué tipo de articulación existe entre la tibia y el peroné? Igual es sinovial, tipo sinovial, y el género es artrodia, o sea, es plana. Entre estas dos superficies, las dos tienen superficie plana que se acercan, ¿verdad? Y aquí en la radiografía de mano, aquí tiene una superficie plana y aquí es otra superficie plana. Entonces, es sinovial de tipo plana o artrodia. ¿Qué movimientos de deslizamiento? Pero bien limitados, ¿no? Aquí otra articulación, que es la más importante del tobillo,
en la articulación. ¿Quiénes participan? Mira, participa la tibia, participa el peroné o fíbula, y aquí hay el hueso que se llama el astrágalo. El astrágalo. Aquí lo vemos. De perfil estamos viendo la tibia, el peroné, y este hueso que está aquí, todo este hueso, se llama astrágalo. ¿Cómo se llama la articulación? Tibio, peroneo, astragalina. ¿No? Tibio, peroneo o el peroneo, astragalina. Aquí es la astragalina. Entonces tenemos la articulación tibio, peroneo, astragalina. No, esta articulación sería esta, ¿sí? La concavidad lo da el peroné y la tibia. ¿Y cómo se llaman estas prominencias óseas que tenemos en el pie? Aquí vamos a encontrar una prominencia en el tobillo, ¿no? Aquí hay otra prominencia. Esta se llama... Aquí tenemos el maleolo. La línea media para este pie está aquí, ¿no es cierto? Es el pie derecho. Entonces, todo se llama maleolo interno, y este es el maleolo externo. Todo es el maleolo externo. Y la superficie articular, ¿sí? Esta superficie articular, ¿no? Se llama la mortaja tibio-peronea, ¿no? Cuando se juntan estos dos, deja un espacio. En ese lugar, en ese espacio, entra el astrágalo. En esa cavidad entra el astrágalo aquí. Fíjense, el astrágalo es todo esto. Hasta aquí, todo es el astrágalo. Entonces, esta convexidad del astrágalo entra en la concavidad tibio-peronea. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la mortaja tibio-peronea? No, es la unión de estos dos huesos en la parte distal para articularse con el astrágalo. Y aquí podemos ver, aquí está el calcáneo, se está articulando con el astrágalo. Y el calcáneo aquí se articula con el cuboides. Este es el calcáneo. Este es el cuboides. Y ahora, entonces el astrágalo con la tibia y el peroné se articula. Aquí el astrágalo llega hasta aquí. Y se articula con este hueso que está por delante, el navicular, hueso navicular. Y aquí tenemos las cuñas o cuneiformes, 3 cuneiformes. Y estos serán los metatarsianos, ¿no? Esta será la falange proximal, falange media, falange distal. Entonces, estamos hablando de la articulación tibio-peronea astragalina. ¿Qué movimientos se hacen en el tobillo? Se llama articulación del tobillo. ¿Qué movimientos? Si el pie que está en esa posición se acerca a la pierna, se llama la islaflexión, ¿no es cierto? La islaflexión. El movimiento opuesto será la extensión, ¿no? Movimiento opuesto a la extensión. Pero además, nosotros podemos hacer que la planta del pie del lado derecho mire a la planta del pie del otro lado. No, eso se llama inversión. Entonces, si el pie es esto, vamos a poner que es el pie así. De un lado, aquí está el pie en forma triangular del otro lado. Y el piso estaría ahí. Y ahí está, ¿cómo estoy aquí? No sé. Ahí está sobre el suelo.
Esta es la planta esta es la planta. Si el pie, la planta del pie mira hacia afuera, ahí, no. Aquí está mirando hacia adentro y hacia afuera. O sea, no se están mirando la planta. Esta es la planta. No. Cuando esta planta mira hacia afuera, la línea media está aquí. No. Y esta también está mirando no a la línea media, sino hacia afuera. Eso se llama eversión. Eversión. El movimiento de eversión. Eversión. Cuando la planta mira hacia la línea media del cuerpo, no será inversión, ¿no? Está mirando a la línea media de la planta. Es el otro movimiento, se llama inversión del pie. Es un movimiento de flexión, de extensión, de eversión y de inversión. Son movimientos de esta articulación tibio-peronea estriolina. A ver, un ratito. Aquí vamos a corregir. Cuando el pie se acerca a la pierna, este es movimiento de extensión. Cuando el pie desciende, la punta del pie va hacia abajo, se llama flexión. Aquí es flexión. Es como la mano. Imagínense, colocan la mano aquí. Si la mano lo llevan hacia arriba, extensión. Si lo llevan hacia abajo, flexión, ¿no? Entonces, ¿qué movimientos hay? Hay extensión, hay flexión, inversión y eversión, ¿no? La articulación. Entonces, la articulación tibio, peroneo, astragalina, ¿no? Tibio, peroneo, por un lado, y el astragal, tibio, peroneo, astragal. Este se llama línea articular. La línea articular es simétrica. Entonces, cuando este espacio es simétrico en todo su longitud, ahí no hay ningún problema.